de los hemisferios del cerebro. Este es un cerebro humano. Si yo estoy en esta posición, este es mi hemisferio derecho y este es mi hemisferio izquierdo. Resulta que el cerebro funciona con respecto a la vía motora cruzada. El hemisferio derecho controla las funciones del lado izquierdo, viceversa, el hemisferio izquierdo del lado derecho. Lo podemos ver acá. Resulta que en términos evolutivos, leía yo alguna vez que en términos evolutivos los antropólogos han llegado a la conclusión de que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo manejan cierto tipo de información referente a las funciones superiores del cerebro que vimos previamente, que son las de la conducta, debido a factores evolutivos. Por ejemplo, para hablar así por encima, ahorita lo especificaré más claro, el hemisferio derecho maneja mucho la perspicacia, la percepción tridimensional, el sentido artístico, la imaginación, el sentido musical. El hemisferio izquierdo, el lenguaje escrito, la habilidad numérica, el razonamiento, el lenguaje hablado, la habilidad y el control de la mano, como lo había dicho. Entonces, resulta que, por cuestiones de evolución, como les decía, las mujeres tienen más desarrollo del hemisferio derecho que del hemisferio izquierdo. Pase a la otra diapositiva, por favor, Cristian. Entonces, decían, los antropólogos ponen como explicación a ello que cuando el hombre deja de ser nómade y se hace sedentario, pues él se ubica en una caverna. Y mientras el hombre era el encargado de ir a la casa de los animales, cuando ya se volvieron domésticos, se volvieron carnívoros, entonces él tenía que tener una serie de procesamiento de funciones del cerebro muy centradas. La mujer, entonces la visión de él es cilíndrica, la visión del hombre es cilíndrica. Por eso, por lo general, nosotros miramos muy directo. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando nosotros vemos una dama, nosotros le miramos una de sus características, o los senos, o la cola, o los ojos, o qué sé yo. Las mujeres no, las mujeres tienen visión periférica. Entonces, decía el antropólogo que el hombre tiene visión cilíndrica porque él tiene que concentrar su visión sobre la presa. Y las mujeres tenían que estar allá en la caverna, entonces estaban pendientes de las crías, de la prole, pendientes de la labor que hacían aquí de agricultura y pendientes de las fieras que estaban a la hecha. Entonces su visión se tornó periférica. Por una evolución del hemisferio derecho se tornó periférica. Bueno, ¿a qué nos lleva a esto? A que el hemisferio izquierdo también lo llaman un hemisferio lógico y el hemisferio derecho hemisferio holístico. Holístico es un término muy oriental, en Occidente le llaman católico u holos, universal, o sea, del todo, del todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pablo, un momentico, por favor, prende la luz, por favor, regálame vale, aquí, resulta que quite el tapete con el switch que tiene a la izquierda. Resulta que para hacer una retrospectiva histórica de lo que sucedió en la... Apagó el computador. Este hombre es un chavo. Para hacer una retrospectiva histórica de lo que sucedió allí, resulta que esas funciones del cerebro no solo fueron afectadas por la evolución, sino que hay factores de tipo educativo, ¿sí?, de tipo de razonamiento que hacen que esas funciones se afecten. Entonces, para hablar de la cultura occidental, porque la cultura oriental preserva todavía muchas cosas del pensamiento holístico. Entonces, la cultura occidental, si nosotros nos remontamos al pensamiento griego, tenemos dos. Como principal exponente está Sócrates, ¿no? Pero como él no escribió ninguna obra, si no veía. Platón, que fue su discípulo, y luego Aristóteles, que fue el discípulo de Platón. Sócrates no era ciega. El cuerpo y el alma son uno solo. Son uno solo. Entonces Platón plantea, no, son uno solo, pero son cosas diferentes, unidas, pero son de materia distinta. Perdón, de materia igual. De materia igual. Y Aristóteles dice que no, que son la misma cosa, pero son de materias diferentes. Entonces ahí surge lo que llamamos el materialismo, ¿no?
y el